Bienvenidos al espacio internacional de Focus TV. En marzo y abril, la segunda ciudad más importante de Ecuador, Guayaquil, reportó uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo. El sistema de salud se desbordó y más de 12.000 personas fallecieron por COVID-19 en muy poco tiempo en esa región. Sin embargo, 2 meses después, los contagios y las muertes se han reducido drásticamente. Las autoridades aseguran que el virus está bajo control gracias a una campaña barrio por barrio que rastreó nexos y puntos de contagio. Para profundizar sobre este tema, enlazamos justamente hasta Guayaquil con Daniela Aguilar, periodista del diario La Historia. Bienvenida a Focus, Daniela. ¿Cómo estás, Andrés? Un saludo para ti y a toda la audiencia de El Salvador. Un gusto estar con ustedes. Bien, para comenzar, ¿cómo Guayaquil logró controlar este brote de COVID-19 en la ciudad luego que tuvo altas cifras de muertos y hospitales colapsados? No sé si es una estrategia en sí la que logró reducir abruptamente la letalidad del virus en Guayaquil. Considero y he hablado con expertos en el tema que más bien, como en lo que hubo en Guayaquil, fue un contagio masivo y fue de un momento a otro, o sea, en un fin de semana colapsaron los hospitales, estoy hablando entre finales de marzo e inicios de abril. Murió tanta gente, estamos hablando de que ya, al menos en Guayas, que es la provincia donde está Guayaquil, y Guayaquil es la ciudad que la más grande, una de las más grandes, la segunda más grande del país, ya se habla de más de 14.000 muertes sobre el promedio en todo este tiempo. Entonces, murió tanta gente que en términos médicos, por decirlo de cierta forma, me explicaban, no se puede hablar de inmunidad de rebaño en sí, pero sí se puede hablar de que mucha gente se contagió, hubo un contagio masivo. Entonces, con ese contagio masivo ya no es lo mismo que el virus golpea una ciudad que ya tuvo lo que pasó en Guayaquil, que golpea una ciudad como ahora está golpeando aquí. Una estrategia en sí creo que fue la forma en la que el virus golpeó Guayaquil, la letalidad del virus en la ciudad, y luego, bueno, ha ido evolucionando obviamente como estrategia del gobierno, de los gobiernos centrales. Ha habido sí, ciertas medidas, sobre todo en mayo, pero en lo que fue marzo y abril fue más bien la brutalidad del virus. ¿Cuál fue el rol del gobierno local, de las autoridades de salud en esta situación crítica que vivió Guayaquil? Nuestro principal problema fue que las respuestas no fueron inmediatas. O sea, el sistema hospitalario de la ciudad colapsó, como te decía, este fin de semana, a finales de marzo, todo abril estuvo colapsado, y se incrementó proporcionalmente el tema de las camas en terapia intensiva, pero nunca fue suficiente. Cientos de miles de personas se quedaron sin ni siquiera entrar a los hospitales. Ya hablando de comienzos de mayo, ya intervino, o sea, se involucró más el gobierno de la ciudad, que puede decirse que tuvo una participación pasiva en los 2 primeros meses más fuertes de la pandemia, estuvo un poco más pasiva en cuanto a medidas en sí. Entonces, ya hablando de mayo, ya se implementó un hospital de cuidados intermedios que recién esta semana ya se cerró porque se quedó sin pacientes. También comenzó un recorrido, entiendo, del gobierno local, municipio, a los barrios a hacer pruebas, llevando víveres para que la gente no salga tanto. Ese tipo de medidas. El gobierno también central implementó un plan de alimentación, también llegó con canastas, un poco para evitar que el movimiento sea tanto, pero es muy difícil en Guayaquil, es una ciudad totalmente comercial, el mismo clima cálido, una ciudad muy activa, nunca durmió. Puede decirse que en el tema de finales de marzo y abril, que fueron los meses más duros, la gente realmente sí se guardó porque se sintió de cierta forma un poco abandonada por las autoridades, porque no había abasto ni sistema hospitalario que aguante lo que pasamos. Entonces hubo un poco más de recaudo en ese sentido, pero luego ya empezó mayo, como te comentaba, ya vinieron algunas acciones un poco más, un poco de más involucramiento así de las autoridades para ayudar a esta situación. Ahora bien, comprendo que hubo un fallo en los primeros meses, pero ¿cuál ha sido entonces el papel de las autoridades en poner bajo control esta situación? ¿Lo hubo? Es cierto que el gobierno local ha tenido una campaña, incluso entiendo que ha tenido mucha difusión a nivel internacional. Hemos visto muchas entrevistas que le han hecho a la alcaldesa de Guayaquil en Colombia, Perú, Bolivia, muchos países, y ella habla de su estrategia para vencer al virus, de cómo ha dividido la ciudad por zonas y ido barrio por barrio, sobre todo los barrios donde presenta mayor número de contagios, con médicos, a hacer pruebas, a llevar alimentación. Pero como te digo, esto pasó después de mayo. O sea, si esto se hubiese dado en finales de marzo
y todo el mes de abril yo creo que se hubiesen ahorrado, o sea, se hubiesen podido salvar incontables vidas en Guayaquil. Entonces la gente que está en Guayaquil, que pasó por toda esta tragedia que te comento, la gente muriéndose, incluso hay todavía decenas de cuerpos de personas víctimas de COVID-19 que murieron en hospitales o murieron en sus casas y fueron retirados por una fuerza de tarea que se conformó para poder retirar a los muertos y no se descompongan en sus casas, que estaba pasando, y enterrarlos en ciertos hospitales designados. Incluso hay muertos que todavía no aparecen, o sea, hay familias que siguen luchando por saber dónde se enterraron a sus seres queridos. Entonces yo creo, o sea, de la experiencia que tuvimos, que si puede decirte que si este impulso del municipio de llegar barrio por barrio, de llevar oxígeno, de habilitar estos hospitales para atender pacientes, se hubiese dado en finales de marzo y abril, en Guayaquil no hubiesen muerto tantas personas. O sea, quizás sí, pero hubiesen tenido una opción, porque lo que nosotros lamentamos tanto es que mucha gente, muchísima, murió en sus casas y nunca tuvo ni siquiera la opción de recibir una mínima atención. Entonces, estuvieron como condenados, no tuvieron esa opción de que cuando alguien fallece en un hospital, por lo menos se hizo lo posible por salvar sus vidas. Eso no pasó en Guayaquil con muchísimos miles de muertos. Finalmente, ¿qué garantías existen que no vuelva a existir un rebrote con las características y cifras que mantuvo Guayaquil en marzo y abril y mayo? Yo estaba conversando con algunos médicos y me decían que después de esta letalidad tan fuerte del virus y después de este contagio masivo de la ciudad, es prácticamente, bueno, ellos hablan en términos ya médicos, imposible que vuelva a haber una ola y un pico de muertes tan altos como hay. Que obviamente pueden haber picos bajos, pero nunca como lo que pasó. Entonces yo entiendo que sí a estar ayudando estas actuaciones del gobierno local, un poco en mantener la situación, incluso en el tema de vuelos. Ya comenzaron los vuelos locales hace pocas semanas, un par de 2, 3 semanas máximo, y el municipio implementó el tema de las pruebas rápidas de los pacientes que llegaban de Quito, de los infectados, y los estaban aislando. Entonces yo entiendo que todo esto sí ayuda a que se mantenga la situación controlada, pero como te decía, de lo que hablan los entendidos en la materia, no, la situación en sí no se va a desbordar ni se va a volver a desbordar como lo que pasó, o sea, después de esta situación tan lamentable. Entonces, obviamente entiendo que sí son medidas que ayudan, pero son medidas que, como te digo, igual llegaron tarde y considero que, bueno, que tenían que haber llegado antes. Muy bien, muchísimas gracias, Daniela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Para más información y para ver más contenido, puedes ir a focostv.com.